Para realizar los despejes, como el ejemplo que vemos a continuación, vamos a imaginar que en donde está posicionado el igual, vamos a poner una lupa y vamos a representar que en ese igual tenemos un portal que nos lleva a un mundo alterno donde todo sucede al revés. Bien, si nos imaginamos eso ahora, vamos a realizar el despeje que tenemos a continuación. Vamos a despejar t de la expresión que observamos. Son dos términos de cada uno de los lados del igual y vamos a comenzar con ese menos 4. Menos 4 es un término que está realizando la operación de resta en ese lado del portal, en ese lado del igual. Vamos a pasarlo hacia el otro lado del portal con la operación contraria y esa operación es más 4. Así que va a quedar como más 4 del otro lado del igual y va a desaparecer de ese lado del portal. Vamos a tomar ahora ese menos 8t porque es un término que es semejante a el término de 2t. En ese lado del igual está restando. Por eso lo vamos a pasar hacia el otro lado con la operación contraria. Su operación es más 8t. Y de ese lado del igual desaparece. Bien, vamos a acomodar los términos y vamos a observar cuáles son sus características. Vemos que tenemos 2t y más 8t. Esos dos términos son términos semejantes porque tienen la misma variable. Y puedo hacer la operación con ellos dos porque son términos semejantes. Si no fuesen términos semejantes, no se pueden juntar, se tratan como diferentes. Es como decir 2 tinas más 8 tinas es igual a 10 tinas. Y vemos que del otro lado del igual hay dos términos semejantes y esos dos términos son términos independientes. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna variable que los está acompañando. También los podemos sumar o restar dependiendo de la operación que nos están diciendo. Ahí dice que es una suma y 6 más 4 es igual a 10. Nos está pidiendo que despejemos la variable t y para estar despejada debe estar solita de un lado del igual. Por eso hay que quitarle ese 10. Pero el 10 no tiene ningún signo en medio de la t y el número 10, que es el coeficiente y la variable. Si no tiene ningún signo, también representa una multiplicación. Por eso, ese 10 de estar multiplicando a la t va a pasar hacia el otro lado con la operación contraria y la operación contraria de la multiplicación es la división. Por eso va a pasar como entre 10 y desaparece de ese lado del igual. Ya tenemos a t despejada, pero eso nos da un resultado que es una fracción y el numerador es igual al denominador. Por eso se puede simplificar haciendo la división. Dividimos 10 entre 10 es igual a 1. El resultado nos dice que t tiene un valor de 1. Al observar una expresión como la que vemos a continuación, vemos que dónde está posicionado el igual y cuántos términos tiene a la izquierda y cuántos términos tiene a la derecha. Vemos que tenemos un término independiente del lado izquierdo y otro término independiente del lado izquierdo. Esos dos términos los podemos agrupar haciendo la operación que corresponde entre ellos. Si restamos 15 menos 4, eso es igual a 11, también término independiente. Y vemos también que es el único que se puede agrupar. Menos 2b se considera como otra cosa distinta, ya que esa sí es un término que tiene una variable y su variable es b. Se tratan como cosas totalmente distintas. Igual a 5 más 7b. Ahora vemos que de los dos lados del igual
no se puede agrupar nada, es decir, el 11 menos 2b no se va a restar y el 5 más 7b no se va a sumar porque uno es un término independiente y el otro es un término que corresponde o que tiene una variable. Vamos a separar los términos que tienen la variable de un lado del igual, no importa de qué lado del igual, y los términos independientes del otro lado del igual. Entonces vamos a comenzar con ese menos 2b. Está restando de ese lado del igual, de ese lado del portal, y pasa hacia el otro lado con la operación contraria. Si está restando, la operación contraria es más 2b. Y ahora eso desaparece de esa posición. Ya tenemos dos términos con variable del lado derecho, pero nos hace falta cambiar ese término independiente que es el 5 hacia el otro lado del igual para que acompañe al 11, que también es un término independiente. Vamos a tomarlo y vemos que está al inicio de la operación y no tiene signo. Eso significa que es un signo positivo. Eso nos está diciendo que el 5 está sumando al resto de la operación. La operación contraria es un menos 5. Y acomodamos nuestra ecuación. Ahora ya tenemos los términos independientes de un lado del igual y los términos con variable del otro lado del igual. Vamos a realizar la operación que corresponde entre ellas. En los términos independientes es 11 menos 5 es igual a 6, igual a 7b más 2b es igual a 9b. Ahora el 9 es quien está multiplicando a la b. Quedamos que cuando no hay ningún signo entre el coeficiente y entre la variable es una multiplicación. El 9 de estar multiplicando va a pasar hacia el otro lado con la operación contraria que es la división. Va a pasar como 6 entre 9 y el 9 se quita de esa posición. Ahora vemos que b es igual a 6 entre 9. Esto es una fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Podemos ver la posibilidad de simplificarlo, es decir, que tanto el numerador como el denominador se dividan entre el mismo número. Podemos ver que el 6 y el 9 puede dividirse entre el mismo número y ese número es el 3. Si dividimos 6 entre 3 es igual a 2 y 9 entre 3 es igual a 3. La variable b despejada tiene un valor de 2/3. Vemos en el siguiente ejercicio que también tenemos o vemos que hay paréntesis. Los paréntesis implican una multiplicación. Pero ¿qué es lo que está multiplicando? Va a multiplicar a lo que tiene enseguida a la izquierda. Vemos que tenemos un signo negativo. Ese signo negativo va a multiplicar a cada uno de los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Comenzamos con menos multiplicado por 16 es igual a menos 16 y menos multiplicado por menos 4h es igual a más 4h. Recordemos que la regla de los signos se aplica en la multiplicación y en la división, pero no en la suma y en la resta. A veces hay una confusión en eso, pero con la práctica se nos va a ir quitando. Y bajamos más 5 tal cual, igual a 7h más 8. Ahora podemos observar que hay dos términos independientes que se pueden agrupar. Es menos 16 y más 5. Ambos son términos independientes y podemos hacer la operación que corresponde. Menos 16 más 5 es igual a menos 11. Más 4h igual a 7h más 8. Observamos que como hicimos una resta, en este caso no aplicamos la regla de los signos porque simplemente estamos considerando una diferencia. Podemos ver que tenemos un término independiente y un término con variable de cada uno de los lados del igual. Para poder despejar la variable que es h, vamos a pasar los términos independientes de un lado del igual y los términos con variable del otro lado del igual. Comenzamos con más 4h que está sumando, la operación contraria es resta, sería menos 4h.
y se quita de esa posición. Ahora voy a pasar el término independiente que es más 8, está sumando y pasa hacia el otro lado con la operación contraria que es menos 8 y se quita de ese lado de la posición. Nos quedaría como menos 8 menos 11 igual a 7h menos 4h. Menos 11 menos 8 son términos independientes que se pueden agrupar. Cuando son signos iguales se realiza una suma porque se está dirigiendo al mismo lado y conserva el signo de ambos términos. Menos 11 menos 8 es igual a menos 19. Igual a 7h menos 4h es como decir 7 hospitales menos 4 hospitales son 3 hospitales. El 3, como habíamos dicho, él está multiplicando a la h. Ahora el 3 pasa con la operación contraria que es la división y queda como menos 19 entre 3 y el 3 se quita de su posición. Vemos que menos 19 tercios es una fracción que no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque ambos son números primos y no se pueden dividir entre algún número distinto que no sea ellos mismos y 1. Por eso se queda de esa manera. En la siguiente expresión vemos que hay un paréntesis y una multiplicación y tiene también una fracción. Así que primero, antes de cualquier cosa, vamos a resolver la multiplicación para poder ver qué número corresponde a ese resultado. Si multiplicamos 18 por 1/2, vemos que es una multiplicación de fracciones y la multiplicación de fracciones es una multiplicación lineal. El 18 se le escribe el número 1 abajo porque es un número entero. Bajamos, es menos 18 por 1 son 18. Y si multiplicamos 1 por 2 es igual a 2. Pero en vez de dejarlo como 18 medios, vemos que el numerador puede ser dividido entre el denominador y nos da un número entero. En vez de colocar 18 medios, vamos a escribir de una vez 9, que es el resultado. Lo demás vamos a bajarlo igual. Ahora vemos que de los dos lados del igual ya no se puede agrupar nada. Por eso vamos a pasar los términos con variable de un lado del igual y los términos independientes del otro lado. Vamos a tomar el número 12, que es un término independiente, ahí está haciendo la operación de suma y la pasamos hacia el otro lado con la operación de resta. Se quita de su posición. Ahora vamos a tomar el 25, que sabemos que cuando está al inicio, si está representando una suma, va a pasar con la operación contraria que es menos 25 y se quita de su posición. Acomodamos nuestra ecuación y hacemos la agrupación de términos semejantes, es decir, 17c menos 25c sí se pueden restar. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Y la diferencia de 17c menos 25c es igual a menos 8c. Igual a menos 9 menos 12 es una adición. Por eso menos 9 menos 12 conserva su signo y eso es igual a menos 21. Vamos a seguir despejando y vamos a tomar ese menos 8 que está multiplicando a la c, no la está restando, la está multiplicando y pasa del otro lado con la operación contraria como menos 8. En este caso sí se lleva su signo porque la operación contraria es de multiplicación a división, no es de resta a suma, porque no la está restando. Y nos quedaría como c igual a menos 21 entre menos 8. Y vemos que tenemos un signo negativo tanto en el numerador como en el denominador. Ese menos por menos se aplica aquí la regla de los signos y la multiplicación de menos por menos es igual a más. Ya no le vamos a colocar el signo porque está al inicio de la expresión o después del igual. Y 21 octavos no se puede simplificar porque el numerador puede ser dividido entre 3 tal vez, pero el denominador no. La regla debe ser para ambos números. Podríamos pensar tal vez que el 8 se puede dividir entre 2, pero el numerador no. Esa
fracción se queda así como 21 octavos, ya que no se puede simplificar más.